Fueron 37 años en los que el camino cada vez se hizo más largo, cada vez más difícil, pero que terminaría siendo cruzado. El 21 de diciembre de 1975, el Independiente Santa Fe se consagra campeón de Colombia por sexta vez en su historia después de ganarle 2-1 al Independiente Medellín y con ello volverse insuperable en el hexagonal final. Había sido una campaña prácticamente perfecta, primero en la tabla anual y con 7 victorias en 10 partidos en el hexagonal. La culminación de años de esfuerzo y preparación envueltas en una aura de invencibilidad. Nunca antes hubo un Santa Fe tan compacto pieza por pieza. Era el final feliz de una historia. Pero ahí estaba el problema, la vida real sigue, los años siguen. 36 años y 6 meses, prácticamente una vida entera. Eso fue lo que tuvo que pasar entre el sexto y séptimo título. Las razones se pueden estudiar de manera hasta científica. Se puede hablar del narcofútbol, de la depreciación económica del peso colombiano en los 80, de la falta de leyes de protección ante la quiebra, incluso de brujería. No fueron unos sino miles los detalles que impidieron que Santa Fe obtuviera su séptimo título por tanto tiempo. Lo que importa en este caso no son las causas, que han sido bien estudiadas, sino el hecho de que Santa Fe lo intentó bastantes veces antes de 2012, no fue que se quedara inmóvil, sino que tal vez la vida era injusta. 12 veces, entre 1976 y 2011, Santa Fe clasificaría a la ronda final, o un partido final, o a una semifinal, 12 veces. En algunos casos con mucho sufrimiento, en otras de manera holgada, pero el resultado siempre era mismo, y siempre se tenía que remar nuevamente. Hay que explorar entonces cada caso para entenderlo. Porque para comprender la inmensidad del título de 2012 no basta con observar la noche en que finalmente llegó. Hay que recorrer primero todos los caminos que terminaron cerrados, todas las puertas que parecían abrirse para volver a cerrarse, todas las veces que Santa Fe estuvo convencido de que aquella sería la definitiva. Solo entonces se entiende por qué aquel séptimo campeonato significó mucho más que una estrella. Fue el final de 37 años de insistencia. La búsqueda por la séptima estrella comenzó inmediatamente después de las celebraciones de la sexta. 1976 fue un año trágico, porque hubo 1.000.000 de alertas desatendidas. Después de la salida de Alfonso Cañón y Ernesto Díaz, el equipo gasta una cantidad para nada moderada de dinero en reemplazarlos, sin éxito alguno. A pesar de ello, el equipo es primero en la reclasificación a falta de 6 fechas, 2 puntos y se clasificará al hexagonal final. Cosa que no terminaría sucediendo, pues de los 6, Santa Fe pierde 5 y empata 1, incluyendo una derrota increíble por 5-3 ante Millonarios. Daba susto ver lo que había sucedido en ese torneo, pero se esperaba que se aprendiera la lección para 1977. Aquí es donde llega el primero de 12 intentos. El 6 de noviembre de 1977, Santa Fe le gana de una manera increíble a América por 3-2 y con ello sube al sexto puesto de la tabla anual en la última fecha del torneo finalización. Había sido un torneo modesto por no decir mediocre, pero justamente había pasado lo opuesto que en 1976, 5 victorias en los últimos 7 partidos había puesto a Santa Fe a tiro de la clasificación, y al ganarle al América, le arrebataba el último puesto en los clasificados. Sin embargo, tal vez por la forma tan exhaustiva y tan difícil con la que se había clasificado, Santa Fe hace un hexagonal terrible, ganando apenas 2 partidos de 10 posibles y terminando en el quinto puesto de 6. Decepcionante, pero no traumatizante. Se habían aprendido 2 lecciones, que no se podía ser tan confiado como en 1976 pero tampoco tan desesperado y encarnizado como en 1977. Llega entonces el segundo intento, y uno muy bueno al principio. Santa Fe pasa la mayoría del campeonato 1978 en el quinto puesto, lo cual lo clasifica a cuadrangulares semifinales sin mucha soberbia, pero a la hora de disputarlos, es más que correcto. Santa Fe aplasta por 6-2 a Cúcuta, gana por 4-2 ante América y por 2-1 a Millonarios, lo cual lo clasifica al cuadrangular final. Ernesto Díaz había vuelto al club y lo había puesto a marchar, era bastante más humano y bastante más colombiano que el equipo de 1975, pero sí Serbia. Hasta que no lo hizo. Una victoria, un empate y 4 derrotas en el cuadrangular y la deshonra de servir para que Millonarios se consagrara campeón en la última fecha ante 55.000 personas. El segundo intento había sido casi un calco del primero a la hora de disputar la fase final. Y las finanzas estaban empezando a sufrir las consecuencias del gasto. La tercera era la vencida. Cae 1979 y con él un equipo ya en cierta crisis económica. No lapidaria como sucedería en años futuros, pero sí lo suficientemente preocupante como para que el equipo formado fuera más bien modesto. Un par de figuras de 1975, un par de canteranos, y a la guerra.
Al principio todo sale bastante mal, con 16 empates en los 26 partidos del torneo Apertura y la salida temprana del técnico Leonel Montoya. El interino Cachaco Rodríguez, que ya había sido campeón como jugador en 1975, conforma una armada de retazos y se va a la guerra de manera bastante pintoresca. Es un equipo rústico, por no decir bruto, que busca el resultado como sea y donde sea y con las condiciones que sea, incluyendo un 7-1 al Deportes Tolima y un empate increíble por 5-5 ante el Pereira. Finalmente ese equipo picapiedra consigue su clasificación al pactar un 0-0 con Atlético Nacional, resultado que los clasificaba a los dos a semifinales y dejaba eliminado a Millonarios. En cuadrangulares semifinales, una lucha encarnizada por cada punto, culminando con un 5-2 ante Once Caldas que clasificaba a Santa Fe a su tercera final consecutiva. Los dos últimos años habían sido un fracaso total, y este equipo era todavía peor que esos, entonces no se esperaba mucho. Peor aún cuando, después de ganarle a Junior, Santa Fe pierde con América y Unión Magdalena. Pero resulta que este Santa Fe tenía una pequeña chispa, un deseo de ganar más grande que el de los otros equipos que eran en teoría más perfectos. Y de los últimos 3 partidos del cuadrangular, los gana los 3. Pero queda subcampeón. ¿Por qué? Por la diferencia de gol, por una diferencia de gol de un solo gol ante América. Y ahí es donde uno se lamenta por ese partido del 16 de diciembre, en donde Santa Fe le gana a América pero por solo 1-0. Antes del narcotráfico, América era un pedazo de basura inmunda sin un solo título, y el hecho de no haber sido capaz de aplastar a esa cucaracha haría que ésta se terminara reproduciendo en décadas posteriores. Con eso terminaba la década de los 70. 3 clasificaciones a la final en 3 años, las cuales se resumían en 2 cuartos puestos y un subcampeonato. Nada mal, aunque habían ciertas grietas, cosas a corregirse para comenzar los 80. La década de los 80 y por consecuente el narcofútbol es tal vez de los temas más hablados en todo lo que tiene que ver con la historiografía del fútbol colombiano, pero vamos paso a paso. De 1980 a 1982 no hubo mucho que mencionar, Santa Fe termina octavo, 12 y octavo nuevamente. Aunque sí hay 2 cosas por mencionar. La primera es que el equipo de 1981 había sido nombre por nombre el mejor desde 1975, y el que hubiera terminado se había dejado una cicatriz bastante profunda en la psiquis santafereña, añadiendo a las 1 y 1000 razones por las que terminaría saliendo la Chiva Cortes de la presidencia después de estar a cargo desde 1973. Y la segunda es que Santa Fe se queda fuera de la fase final de 1982 por un tecnicismo, por una estupidez. Una victoria ante Bucaramanga se había convertido en una derrota por una mala alineación, y esos 2 puntos habían sido fulminantes para que Santa Fe terminara noveno en la reclasificación, afuera del nuevo formato de octogonal final. Suerte o muerte. Entonces, llega 1983 en medio de una turbulencia enorme. Años de derroche habían inflado la deuda y la salida del presidente Cortés había permitido que el cartel de Cali se empezara a infiltrar en el equipo, cosa que luego llevaría al gran cataclismo santafereño. En medio de eso, el que sería el último gran mercado de fichajes en mucho tiempo. Gotardi, Odine, Iguarán, Walter Perazo, etc. Ya eran 8 años desde el título de 1975, cifra no muy larga para Santa Fe, que había tenido que esperar de 1948 a 1958 para ganar su segundo título, pero que ahora tenía el peso añadido de una crisis existencial a sus espaldas. Aquí llega el cuarto intento. Gotardi es una bestia para marcar goles, consagrándose goleador del torneo a pesar de haber llegado en junio. Y el equipo lucha, y guapea y sigue y vive, clasificándose quinto 2 fechas antes al ganarle por 1-0 a América. El 23 de octubre, Rodrigo Lara Bonilla denuncia que hay 8 equipos del fútbol colombiano con dineros producto del narcotráfico, y se da inicio a la época del narcofútbol. Etcétera, etcétera, etcétera. Santa Fe hizo un octogonal decente al principio, aplastando 6-3 a Once Caldas y ganándole a Cali, Millonarios y Medellín, pero cuando las papas quemaban y Santa Fe necesitaba dar su mejor juego en los 3 últimos partidos, los perdió todos 3, teniendo que conformarse con el sexto puesto que no le daba ni título ni Copa Libertadores. A diferencia de los 70 en donde había una explicación clara para todo, aquí lo único que habían era sospechas. Tal vez al equipo no le fue pagado premios por clasificar, cosa que era muy común en esos tiempos y que es muy común incluso ahora en los 2020. Tal vez los hombres del maletín, esas supuestas figuras de los carteles, habían pagado para que el equipo se fuera para atrás, o tal vez simplemente era el cansancio de depender de la dupla Gotardi-Odine en materia ofensiva. En fin. Y el fin. En 1985 Santa Fe acumula una deuda de 150 millones de pesos y el Tribunal Superior de Bogotá decide empezar con su liquidación.
Era el fin de Santa Fe y por 24 horas parecía que no había marcha atrás, hasta que un recurso de apelación le dio a Santa Fe 15 días y 2 partidos de vida, y la taquilla de esos 2 partidos permitiría firmar un concordato con el que se debía tener todo listo para 1986. Después de una transición, llega el quinto intento y tal vez el más doloroso de todos. Freddy Rincón, Sergio Angulo, Wilmer Cabrera, Eduardo Niño, Jorge Balvis, Armando Díaz. Entre 1986 y 1987 Santa Fe formaría la nómina más poderosa desde 1960 y la más poderosa hasta la era dorada de los 2010. 23 victorias, el equipo era primero del octogonal hasta faltando 3 fechas. Y después de ahí, la oscuridad. Después de una senda derrota ante Nacional, el partido que lo decidiría todo sería uno ante Millonarios. Millonarios del cartel de Medellín, Millonarios que había sido quinto durante la primera mitad del octogonal pero que había pegado un envío milagrosísimo después de aplastar por 6-2 al Medellín y ahora amenazaba con el primer puesto. Millonarios que había sobornado a Raimundo y todo el mundo. Cuando arranca el partido el 16 de diciembre y se pita penalti para Santa Fe. Hay un jugador de Millonarios que advierte de la situación. El Pájaro Juárez en medio de la conversación sobre quién va a patear y demás advierte sin ninguna burla que no dejen patear a Jorge Taberna, que está comprado y lo va a fallar. Tal vez no es que no le creyeran, sino que no había otra opción. Taberna era el goleador del equipo y nunca había fallado un penalti. El penalti fue tan mal cobrado, que hay un rumor de que sus compañeros lo molieron a golpes en el entretiempo. El partido termina 2-1 a favor de Millonarios y es el fin trágico de esta historia. El quinto intento es inmediatamente después, en 1988. Ya no son 23 victorias sino 27, el equipo es todavía más fuerte, todavía más perfecto gracias al debut del Tren Valencia y el Checho Angulo llegando a su mejor nivel. Santa Fe pelea hasta el último suspiro. Y nuevamente el Millonarios de Gacha. Un 2-0 tan escandaloso y tan mal arbitrado que los hinchas de Santa Fe sacan una pancarta declarando como muerto al fútbol colombiano. Eso había dejado la época de los 80, un quinto puesto, un tercer puesto y un cuarto puesto, cientos de millones de pesos en deuda y tal vez el mejor equipo de la historia del fútbol colombiano que no fue capaz de ganar un título, pero no porque no lo hubiesen intentado. Santa Fe en los años 90 se divide de la misma forma en la que se dividió la década. El sexto intento llega inmediatamente en 1990, a pesar de que en 1989 se había concretado un pacto oscuro en el que los distintos capos del cartel de Cali mandaban prácticamente toda la supernómina de Santa Fe al América. Santa Fe seguía vivo, completamente herido, perjuriado, ofendido, pero vivo. El equipo clasifica quinto después de 40 partidos a los cuadrangulares semifinales con 0.75 puntos de bonificación gracias a terminar segundo en el torneo Apertura, siendo esos .75 la diferencia entre la vida y la muerte al final. Santa Fe terminaría con 6,75 puntos, producto de 2 victorias y 2 empates, los mismos que Once Caldas pero el blanco no tenía la bonificación, por lo que se quedaba atrás. Santa Fe no haría un buen cuadrangular, empatando 3 y perdiendo 3. Se le había robado mucho, se le había herido mucho, fue una suerte de que siquiera se hubiese presentado. Séptimo intento para la séptima estrella en 1991. Eran los 50 años del club, un club que había sufrido tanto en la década de los 80, y nuevamente, quinto, y nuevamente, peleando las semifinales hasta el último instante. El partido del 27 de noviembre de 1991 es tal vez la experiencia más hermosa del hincha que la vivió, a pesar de fue olvidado de la memoria del resto. Ante Bucaramanga, Santa Fe se jugaba la clasificación mientras que América jugaba contra Quindío. Ante 48.500 espectadores a las 8:30 de la noche, arranca el partido en el Campín y es un dominio total de Santa Fe, pero no hay gol, pero no se ve el gol por ningún parte, y duele, pues tiene sentido, Santa Fe está muy herido, muy golpeado, muy triste. Pero son casi 50.000 personas alentando y gritando y llorando con el alma, y con el alma hay vida. Minuto 91. Se decreta un minuto más de adición. El técnico Jorge Luis Pinto fue expulsado minutos antes por alegar. Carlos Arias acababa de atajar un penalti de Héctor Méndez. Era toda una locura, un pandemonio, un hervidero a pesar del inclemente frío bogotano. Por razones que aún no se entienden correctamente, Bucaramanga no se devuelve a su campo inmediatamente, por lo que queda toda la defensa colgada cuando Arias despeja y le cae al Tren Valencia, quien lidera una carga mortal. Quien queda libre para ser asistido es un uruguayo de nombre Adolfo Barán, que había recibido cantidad incontable de insultos por su pobrísima capacidad a la hora de rematar. De hecho en Santa Fe solamente haría 2 goles, y uno de ellos ocurriría en esta noche oscura y cruel. Apilando toda la defensa sobre él, Valencia centra para Barán, y los segundos siguientes serían dignos de una película.
Tan celebrado fue el gol, que Adolfo Varán lo cargan de hombros y dan una pequeña vuelta olímpica, y es una noche mágica llena de color y alegría. Santa Fe haría una labor pobrísima en el cuadrangular final, pero la alegría de haber clasificado a pesar de las circunstancias. Lo que verdaderamente duele, tal vez, es que después de aquí Santa Fe no volvería a tener otra oportunidad en la década de los 90. En 1992 ocurriría un escándalo en las semifinales tan grande que Santa Fe amenazaría con retirarse del torneo después de un partido asqueroso ante América. Con la salida del Tren Valencia en 1993, Santa Fe no vuelve a disputar un cuadrangular final, ni siquiera unas semifinales, apenas clasificándose a semifinales en 1998, pero quedándose bastante lejos de la meta de llegar a la final. No habría un octavo intento sino hasta el año 2000. La campaña del 2000 fue la primera campaña de muchos hinchas jóvenes. La fundación de la Barra Santa Fe de Bogotá en 1991 y la Guardia Albirroja Sur en 1997 habían revitalizado la sola actividad de ser hincha, les había dado un nuevo propósito, el alentar por alentar, sin esperar victoria alguna. En ese ambiente de juventud y rebelión, llega el octavo intento. Un equipo humilde, un estadio que apenas empezaba a llenarse otra vez y miles de muchachos convencidos de que, tarde o temprano, la historia tendría que hacerles justicia. Solo clasifican 4 equipos después de 44 partidos. Santa Fe haría un torneo de apertura bastante pobre, pero en el finalización mostraría su gran humanidad. Desde julio hasta noviembre, Santa Fe no perdería, encadenando 2 rachas de 5 victorias consecutivas en medio. Santa Fe se clasificaría segundo con 74 puntos, producto de 21 victorias y 11 empates. Esta ya es una historia repetida bastantes veces, muy similar a la de 1979. Santa Fe termina la primera mitad del cuadrangular primero y campeón, pero una derrota puntual por 3-1 ante América y otra por 3-1 ante Tolima dejan a Santa Fe tercero del campeonato. Después de ahí, otro tercer puesto en 2001 y otro en 2002, hasta que el equipo se quiebra. El campeonato pasa a ser dividido en 2, un torneo apertura y un torneo finalización, ambos con su respectivo campeón, técnicamente duplicando las chances de ser campeón, pero Santa Fe ya está cansado de pelear. No se clasifica a ninguno de los 2 cuadrangulares ni en 2003 ni en 2004, no es sino hasta 2005 que llega al noveno y tal vez el más cercano de todos los intentos hasta 2012. Leider Calimenio Preciado había jugado en Santa Fe desde 1995, y a pesar de que había pasado a otros equipos y a otros países, siempre volvía a su casa tarde o temprano. Sería el quien tuviera la responsabilidad de ser capitán y delantero de este Santa Fe. Segundo en el todos contra todos, por lo que obtenía una ventaja deportiva a la hora de jugar el cuadrangular. Por culpa de la violencia entre barras en un partido ante América, Santa Fe sería vetado del Campín y tendría que jugar cuadrangulares en Soacha, en Boyacá, en donde fuera. Ahí, en un estadio La Independencia a medio construir, Santa Fe enfrentaría a Once Caldas, a Envigado, a Huila, y ahí, en medio de las lágrimas y el sufrimiento y la agonía, Santa Fe ganaría el cuadrangular B y se clasificaría a la segunda final de eliminación directa en su historia. 30 años después de su 6º título. La última vez que Santa Fe había jugado una final mano a mano había sido en 1971, cuando Santa Fe y Nacional empatan el cuadrangular final en puntos y tienen que jugarse un desempate. Ahí, Santa Fe había ganado 3-2 en el Pascual Guerrero y se consagraba campeón de Colombia por 5ª vez en su historia. Ahora, 34 años después, el rival era el mismo, el Atlético Nacional. El 22 de junio de 2005, el Campín volvió a vestirse de final. El viejo estadio había esperado demasiado para vivir otra noche semejante. Cada bandera roja parecía cargar los sueños de miles de familias que habían aprendido a heredar el santafereñismo como quien hereda un apellido. Cuando rueda la pelota, desaparecen los 30 años. Durante 90 minutos solamente existen 2 equipos intentando sobrevivir. El tiempo avanza lentamente, casi con crueldad. Cada recuperación defensiva se celebra como un gol, cada remate genera un silencio absoluto y cada minuto que pasa hace más evidente que una final no siempre se juega con las piernas. Muchas veces se juega con los nervios. Y Santa Fe resiste. Resiste porque durante 3 décadas no había aprendido otra cosa. Resiste porque el sufrimiento se había convertido casi en un idioma propio. Resiste porque cuando un club pasa tantos años esperando, descubre que incluso aguantar también puede ser una forma de luchar. El árbitro señala el final. Independiente Santa Fe 0. Atlético Nacional 0. Nadie celebra demasiado. Nadie lamenta demasiado. Se sabía que se había perdido la oportunidad y que incluso si Santa Fe era bastante correcto de visita, el partido en Medellín simplemente era de acompañamiento,
la hinchada iba a apoyar al equipo en todo momento posible, y lo hicieron. Varios miles de personas viajaron a Medellín y soportaron toda clase de insultos y abusos, pero poco más. Nacional 2, Santa Fe 0. Lo peor es que los 2 goles fueron después del minuto 80. Santa Fe quiso llevarlo a penaltis y estuvo muy cerca de hacerlo, pero simplemente su resistencia no fue suficiente. Todavía faltaba un largo camino, todavía faltaba un par de golpes más. La mayoría de hinchas de Santa Fe estarían de acuerdo que la era dorada inicia el 18 de noviembre de 2009 cuando Santa Fe le gana a Pasto por penales y se consagra campeón de la Copa Colombia por segunda vez en su historia. A pesar de que no era la séptima estrella que se estaba buscando, cada vez estaba más cerca, ya había un título sobre el que aferrarse. Llega 2010 y con él llega el 10º intento. Ya eran 35 años de espera. Ya se tenía un equipo poderoso con bastantes nombres que luego ganarían incontables títulos. Ya estaba Omar Pérez, ya estaban Chico, ya estaba Juan Daniel Roa y Seijas y Daniel Torres, aunque tal vez muy jóvenes todavía para asumir su destino. El equipo se clasifica tercero del todos contra todos y es ubicado en el cuadrangular A junto a Tolima, Equidad y Huila. Es un equipo fuerte, pero joven. Alegre, pero nervioso, rápido, pero desconectado con sí mismo. 2-2 ante Tolima, 3-1 ante Equidad, 2-1 ante Huila, derrota en Neiva ante el mismo Huila y victoria 1-0 en Techo ante la Equidad. Santa Fe llega a la última fecha como líder del cuadrangular y con 2 puntos de ventaja sobre Tolima. Una victoria o un empate pondría a Santa Fe en la final ante el coqueto Once Caldas, que venía de salir campeón en 2009 y de campaña decente en el Apertura y la Copa Libertadores. Si la campaña del 2000 fue la primera alegría de muchos, y la campaña del 2005 fue la primera esperanza de muchos, la del 2010 fue tal vez la peor y la más traicionera herida que alguna vez pudieron haber recibido. Wilder Medina llegaría luego a Santa Fe y sería vital para las campañas de 2013 y 2014, pero en esa noche del 12 de diciembre de 2010, Wilder Medina al minuto 88 mataría a 40.000 personas. Los rostros no eran de gente que había venido a ver un partido de fútbol. Es más, la gente ni siquiera mostraba sus rostros. Algunos gritaban hacia el aire, otros hacia el piso, pero parecía que una infección de angustia y de martirio hubiese plagado a todos los presentes en el campín en ese mismo instante. La noche terminó sin consuelo, pero incluso ahí, en medio de la herida, había una verdad importante: Santa Fe ya no era el mismo equipo de los años de sobrevivencia. Ya tenía cimientos, jerarquía, futuro, ya había empezado a gestarse la versión que algún día rompería la espera. El intento 11 fue muy parecido. Santa Fe queda eliminado en semifinales por 2-1 ante Once Caldas. Pero la piel ya está muy curtida, esta no duele, esta no importa. 2011 se termina y se da paso a 2012. Al año 37. Había un ambiente enrarecido en este campeonato, pero no enrarecido por la negatividad, sino puro, místico incluso podría decirse. La forma en la que el equipo y la hinchada, incluso el estadio, se unen, no tiene una explicación terrenal. Solamente una consigna: este año sí. Los niños que habían descubierto a Santa Fe en el 2000 ya eran adultos, los que lloraron la final del 2005 seguían ocupando su misma silla, los que quedaron en silencio en 2010 se negaban a volver a marcharse antes de tiempo. 15 de julio de 2012, Estadio El Campín de Bogotá. La última vez que Santa Fe tendría 50.000 personas en su estadio antes que las incómodas remodelaciones dejaran al Campín en una capacidad de 36.000. La última noche que Santa Fe sería visto como un equipo del pasado, que Bogotá sería vista como una ciudad del pasado. No era solamente apoyo. Era gratitud. Gratitud por haber devuelto a Santa Fe al lugar donde históricamente pertenecía. Cuando los equipos regresan al túnel para preparar la salida oficial, el ruido ya resulta ensordecedor. Los jugadores dejan de escuchar instrucciones. Los periodistas tienen que levantar la voz. Los fotógrafos apenas consiguen mantenerse de pie entre el movimiento constante de las tribunas. Y entonces sucede. Los 22 futbolistas pisan nuevamente la cancha. El himno. Las banderas. Los flashes. El humo. 50.000 personas de pie. Durante unos pocos segundos, nadie piensa en el marcador. Nadie piensa en estadísticas. Nadie piensa siquiera en los 37 años. Todos entienden que están viviendo uno de esos momentos que solamente existen una vez. Hay partidos importantes. Hay finales inolvidables. Y luego existen noches como aquella. Noches en las que el fútbol deja de ser únicamente un deporte y se convierte en la memoria viva de una ciudad entera. Se quiere quedar en el Campín de Bogotá. Va a terminar el partido. 4, 3,
2, 1. Roldán pidió el balón. ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! Se abrazan 37 años de angustias, de llantos, de decepciones. Santa Fe es campeón. La séptima estrella llegó a Bogotá. Me acuerdo de Oscar Bolaños, de Luis Jerónimo López, de Rafael Recupero, de Tevez, de Sarneri, de Cañón. Me acuerdo de Pandolfi. Y hoy, Camilo Vargas, Otálvaro, Torres, Quiñones, Mesa, Anchico Roa, Arias, Pérez, Cabrera, Copete, Cardona, Rodas, Germán Centurión, Gerardo Bedoya, hincha santafereño, que este pedacito de garganta que me queda, pero que luego con el alma te digo, tu Santa Fe es 7 veces campeón de Colombia. Escúchalo, escúchalo. 7 veces. Llegó la copa, llegó la historia, llegó la estrella al Campín. Celebra los santafereños. Es tu logro. Confúndete en un abrazo, en llanto. Abrázate con la victoria. Orgullosamente eres campeón. Hincha de Independiente Santa Fe, señores. César, esto es la locura. Llanto, angustia, frustraciones que hoy son un deleite. Un abrazo con la victoria y la felicidad. Felicitaciones, te lo digo de todo corazón. Hincha de Santa Fe, digno campeón. Y qué tremendo rival. También te lo digo, hincha del Pasto, tremendo rival. Te mereces también el aplauso. De mi parte, César, un Dios le pague, Colombia.